Bueno, estamos aquí con el director Tomás Lipcott. Un gusto saludarte, Tomás. Bienvenido a Cinefilia una vez más. Hola, muchas gracias por la Hemos invitación. acompañado a Tomás a lo largo de muchas de sus películas y en esta oportunidad es un documental el que lo trae como protagonista, que es Almas de Cámara y que es Amas de amas, cámara, amas amas, de amas. cámara. Es que las amas tienen alma. Mira, el juego que te dice Amas de Cámara, que se ha estrenado este último jueves en el Cine Gaumont. Así que bueno, muy interesante la idea. Contanos cómo surgió esto. La idea es un poco extraña, porque en realidad yo quería hacer un documental con archivo, eso tenía claro, y con found footage. Y no que sea archivo mío, Found footage es material encontrado, que encontrado. perteneciente a, bueno, material grabado con cierta antigüedad, ¿no? Exacto. Entonces estaba investigando y el material me encontró a mí, digamos, de alguna forma, que yo lo cuento en la película, pero resumidamente yo mandé a arreglar un proyector y me dijeron que no tenía arreglo y me lo mandaron de vuelta con un cassette VHS, que no era mío. Y bueno, lo veo y encuentro una historia increíble de Noemí, una ama de casa de los 80, 80 y pico, eh, que bueno, me dejó trastornado durante un tiempo. ¿Por Y qué? por cómo apareció ese material. O sea, Ajá, yo estaba como muy. Cuando uno está investigando, está en un estado de mucha duda. claro. Estás como viendo qué pasa, tardás mucho tiempo, no sabes para dónde vas. Y de repente, con una contundencia así, media celestial, digamos, aparece un VHS con un contenido que me voló la cabeza. Y me configuró toda la idea del documental, porque a partir de eso yo empecé como a pensar el documental. Ya me di cuenta que eso lo tenía que incluir, la contacté a Noemí. Cuando te aparece el material de Noemí, que es el primer segmento de tu película, ¿ya te había aparecido el segundo, por No, ejemplo? no, por Ah, eso estructuró un poco la fue idea. consecutivo, Sí, sí. el segundo fue más sencillo porque una vez que yo tuve este material de Noemí, publiqué en Facebook que, que estaba buscando material en VHS porque yo hice un corte como de... Quería mostrar la historia del video y la evolución del video desde los 80, desde la llegada del VHS a los hogares, hasta el TikTok. Eh, y aparece un amigo que lo conocí en el estreno de un documental mío, que es Vivo el Palíndromo, que es palindromista, y me dice, mirá, yo tengo un montón de cassettes en casa, tengo como 25, 30 cassettes, voy a hablar con mi vieja a ver si le interesa. Y bueno, me lo empezó a dar y era otro paquete así increíble de cuestiones. Con lo que mi investigación, no investigué nada, porque una me apareció, después publiqué en Facebook y después instalé TikTok, que no tenía, y la encontré así enseguida. O sea que no es que trabajé mucho, digamos. Pero ahí tenés tres personajes impresionantes, tres historias, que es lo que constituye este Amas de Cámara. Digo que además cuentan una manera de manejarse y de enfrentar en todo caso lo artístico también. Y la representación y las actuaciones, ¿no? Sí, 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 bueno, yo eso también me interesaba. Porque mi pregunta, así como la hipótesis de trabajo que tenía, porque yo en documental generalmente o sea, tengo una pregunta y hago el documental para ver qué sale de esa pregunta, digamos, no tengo nada que decir ni bajar línea. Y era como, bueno, ¿qué onda con esto que estamos hoy todo el día con el celular haciendo videitos? Esa pulsión que tenemos todos, ¿no? ¿De dónde sale? Esa necesidad de ser vistos, de registrar compulsivamente. ¿Cómo llegamos hasta acá, ¿no? A este extremo ya Claro. tan marcado. Y bueno, y a través de la llegada del material de Noemí, me di un poco cuenta que esto viene de los 80, de cuando llega el video VHS a los hogares. Acá. Pues si bien antes en el Super 8 había algo de juego y de búsqueda, de representación, era muy limitado porque tenían poca gente, cámaras, era caro, tenías que mandar a revelar. Entonces la democratización llegó con el uso del video, ¿no? Sí. El segundo segmento, aunque no se lo diga, tiene un valor tan importante, por lo menos para mí, porque tiene un valor político. Es la historia de Tito Meijeiras, mejor dicho, de su viuda y de sus hijos. Sí. Tito integró el equipo Cine Liberación junto a Pino Solanas y murió en el exilio. Entonces,
toda esta historia de esta familia que se ve obligada a exiliarse dice mucho más con los silencios que con lo que sucede, ¿no? Tal cual, sí, para mí Tito, que es un personaje fuera de campo, pero con mucho Sí, peso en esa historia, mucho. a mí me conmovió toda la historia de esa familia. eh, y en un momento también me decían, mirá, pero no pongas esa parte no por cuestiones políticas, sino porque el documental se iba a desvirtuar, como iba, viste, esto es como de otra cosa. Pero a mí me pareció que eso era lo importante, Por ¿no? Como supuesto. esa historia que hay atrás, el exilio. Sí, Si yo no te muestro eso, ves una persona que es muy creativa, por con supuesto. sus hijos, pero todo eso atrás, para mí le da toda una potencia Tal cual. que Es un suma. poco como decía Campus recién en la nota anterior, hay que aprovechar cada resquicio, porque todo lo que se dice y todo lo que se pueda contar es importante, ¿no? Tal cual, tal cual. Y lo bueno de esto fue que para mí fue inesperado, porque yo no es que elegí a la familia de Tito, digamos. Eso me vino por añadidura, digamos. Sí. Después me enteré en la entrevista que era eso, digamos. No lo sabía yo. Entonces también, para mí, y bueno, con todo lo que significa para el cine argentino, le dio como un valor muy importante. Pero también está esta cuestión para cualquiera sentirse reflejado o empatizar o pararse en algún... ¿Qué hacemos cuando tenemos una cámara? ¿No? Digo, los directores eso no se preguntan porque piensan en la puesta en escena, también qué es lo que van a contar, cómo lo van a representar eso que cuentan, digo, pero cuando uno no es un amateur en esto, Sí. pero de alguna manera en algún momento esto, entre grandes comillas, se democratizó la posibilidad de tener una cámara y ahora con el celular muchísimo más, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué contamos? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Nos mostramos nosotros? ¿Nos mostramos a través de una máscara o de una representación? ¿Nos cansamos en un momento determinado? ¿Qué nos pasa con las cámaras y con la mostración, no? Sí, yo creo que es súper complejo, pero hay muchas fantasías, ¿no? En lo que nos produce. Hay como una idea de registrar el momento, de inmortalidad, de que no se escape, de que quede, de jugar. Hay otra cosa muy narcisista también, de verse, de ser visto. Y una diferencia me parece importante en estos dos registros del VHS y el TikTok es que tanto Noemí como Ana grababan en VHS y para ellos, digamos, no había un otro. Claro. Sí, Inclusive el material estuvo 30 años sin que nadie lo vea. claro. Y llegamos al paroxismo y además la cámara VHS miraba hacia el mundo, ¿no? Era 4:3, después el encuadre se sofisticó y se hizo 16:9, pero miraba hacia afuera. Después, en una especie de evolución o involución, según como la veamos, la cámara se da vuelta. Interesante el planteo. ¿eh? Sí. Se da vuelta, se mira a uno mismo, pierde ese equilibrio y esa concepción armónica del mundo Sí. para esa cosa horrible del cuerpo humano, ¿no? Sí. Que vernos de forma vertical y hacer una selfie o una selfish, ¿no? Sí. Bueno, La pregunta por ahí sería el servicio de qué se filma eso, ¿no? bueno, del ego será. Claro, Sí. sí, digamos, queda abierta la No pregunta. siempre, yo tampoco hay que analizar, ¿no? Pero No. básicamente es del ego. No hay una cuestión social ahí. Claro. Hay un ser visto, un ser aceptado, buscar una validación en el like afuera. No solamente, pero digo, sí, mayoritariamente, ¿no? ¿Esto lo hablaste con cada una No. de los... Nada. Nada, No. de por qué filmaban o... No, más estas allá de son cosas eso, porque que esto uno ya... dice acá en la radio. Pero- No, pero es que de última, digo, más allá de retratar, de contar y de mostrar, obviamente uno cuando está mirando empieza a pensar un montón No, de pero a cosas mí no al me gusta respecto. como condicionar eso, digamos. Lo que pasa, Tomás, que el planteo que vos proponés, que son los tres segmentos juntos, generan una lectura muy importante. Bueno, eso Sí, sí. sí. Porque ahí es donde se arma la propuesta, Claro. ¿no? Claro, eso y no en cada propuesta en sí misma. Claro. Ahí también tuvo otro tema que yo Claro. mostré la película y algunos críticos y programadores me decían, pero le falta una estructura, le falta como un puente, una voz en off. Y yo no cedí, porque Ajá. era como un experimento. La idea mía era que funcione como una tesis, antítesis y síntesis, Claro, ¿no? Como eso- un choque ahí, ¿no? O sea, eso es subestimar por ahí al público, ¿no? Decir que le falta algo. Sí, o que haya una manera única de No hay- narrar. exactamente, no hay una manera. No. Sí hay una dominante, ¿no? Que es la clásica aristotélica, Sí, pero, sí. pero no es la única. ¿No? Entonces, bueno, yo me salí un poco de eso y yo creo que más o menos funciona esa idea. ¿no? Sí.
Sí, 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 claramente funciona, por eso nos permite empezar a pensar algunas cosas y reflexionar sobre la imagen, sobre las representaciones y sobre el mundo Por vivido a través de la supuesto. virtualidad. No, Claro. no, por supuesto, porque si nos detenemos solamente a hablar del último segmento, es un segmento muy divertido, con un personaje muy carismático, Muy, que sí. se filma a sí misma, pero en el ensamble de todo lo otro adquiere un significado diferente. Tal cual, tal cual. Sí, sí, bueno, esa era un poco la idea, como Claro. generar ese chispazo. Claro, Sí. claro. ¿Y qué le pasó a las protagonistas de este documental cuando se vieron En conjunto. en su totalidad, claro, para poder apreciar las diferencias entre ellas mismas? Mira, fue muy positivo. Para mí, yo tenía mucha duda porque fue en el Bafisi, la primera función, Sí, y ellas no se conocían, íbamos a hacer un asado que al final no coincidimos. Entonces era qué pasaba entre ellas y si le gustaba a cada una su historia, porque yo no había mostrado nada. sí. Y fue muy bueno, la verdad que fue de mucha emoción, se hicieron muy amigas, ahora en el estreno estuvieron de vuelta, ahora para el Día del Amigo se van a juntar y se armó algo muy lindo, por suerte. Ujú. Así que ese test fue superado. Te dieron el material y vos seleccionaste, armaste, montaste, sacaste, pusiste. Sí, hice un acuerdo, hice un contrato, Sí, sí, sí. como corresponde, una sesión de derechos. Y sí, el de Noemí es curioso. Era Noemí es la primera historia. primera. Sí, El Noemí es un solo cassette, que es el Es que me vino a eso, mí. claro. Y es todo lo que ella tuvo a la cámara. Ella tuvo claro, su cámara claro. 1 año y pico y se cansó y la vendió. Y en el mismo tape se ve, desde que empieza a tener la que maneja el foco y empieza a ver cómo filmar las luces, hasta que se la vende un amigo del hermano. O sea que hay una historia ahí que yo no la usé así, pero más cerradita. Y en el caso de Ana eran 25 horas, 50 horas, 25 cassettes, que tuve que ver y seleccionar. Pero muy divertido, porque yo estaba fascinado con el material. Claro. De mucha creatividad, ¿no? Y esa cosa del VHS erótica, ¿no? Que tiene Sí. de la De textura. la textura, claro. Y era mi infancia, yo veía ahí todo, Claro, o sea, claro. la leche, la Serenísima, el Nesquik que yo tomaba, o sea, el tipo de vestido, los peinados, o sea, de mi abuela, o sea, también tenía esa rememoración, ¿no? Sí, Claro. sí. Sí. Y en el último caso, ¿cómo hiciste con todo el material que me imagino que tendrías a tu disposición con tanto TikTok a la vista, ¿no? Bueno, primero elegí a Nancy, Sí. que no fue muy difícil porque cuando apareció dije que lindo personaje, la contacté y ella se prestó así de mil amores. Y después lo que tiene el TikTok es que son 15 segundos por video, o sea, Claro. no tuve que ver mucho. O sea, sí, cientos, ¿no? Exacto. Pero es Cantidad, medio, claro, pero no- Sí. lo ves en un ratito, digo, Claro, en 1 o 2 días. Claro. Y tampoco usé tanto, o sea, por eso también lo de ella está más compensado con la filmación del hoy en día, ¿no? Claro, exacto. Porque el material de archivo de ella no sumaba mucho, digamos. Bien. Ahí tenemos eso, personajes maravillosos, pero para contar una otra cosa más allá de sus propios momentos retratados, digo, para a Sí. nosotros por lo menos ponernos a pensar en determinadas Viste cuestiones. que a cada uno le dispara otras cosas, eso es lo bueno del documental, que te interpela. Seguro. Yo, por ejemplo, me quedé con ganas de ver de nuevo Los Hijos de Fierro con Tito Meijei. Ah, mira. O sea, me despertó muchas ganas de volver a conectar. Es el actor principal, ¿no? Claro, Sí. sí. Bueno, ahora vos me contagiaste en ese momento, pues yo la vi hace mucho. Sí, y yo cuando también la vi hace apareció esta mucho. historia dije, la tengo que ver de vuelta. Sí. Y ahora ya la voy a ver en estos días. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Tomás. La película se puede ver en el Cine Gomón. Sí, hasta el miércoles seguro, en 2 funciones de 20:30 y 14:45. La de hoy voy a estar con Ana María, justamente, con la mujer de Tito, presentándola. Y después la semana que viene seguirá según cómo le fue. Y empieza el recorrido por los espacios incas del interior del país. Perfecto. Bueno, suerte con Amas de Cámara. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y ahora nos vamos y en breves segundos continuamos con la columna de Javier Lucy, que se transforma de conductor a crítico.